Buenas tardes, hermano. ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios esta tarde y aprender? Gloria a Dios. Bueno, Dios me puso un mensaje en este día, un mensaje que le puse por título del castillo. Y quiero hacer un pequeño ejercicio antes de comenzar mi predicación. Voy a pedirles a todos ustedes que cierren sus ojos por un momento. Esto lo voy a hacer para que nos imaginemos un castillo. Entonces, por favor, por un momento cierren sus ojos. Es para que se imaginen un castillo. Y yo ahorita les digo cuando lo abran. ¿Qué es lo que hay en él, en un castillo? Podemos decir que en su estructura tienes grandes murallas, torres donde hay vigías vigiladas alrededor del castillo. Hay puertas de hierro bien reforzadas que sirven para protegerse de los ataques de los enemigos. Hay arbustos grandes, flores, y en la parte de adentro se encuentran los encargados de cuidar al castillo. El líder más grande que hay en un castillo es el rey, y después le siguen los señores y las damas, los caballeros, los escuderos, el vigía, los sirvientes, los juglares o trovadores que eran músicos. Con esto que te comenté al leer nuestra cita principal de Mateo, sí tiene mucha similitud un castillo con una iglesia. Puedes abrir tus ojos. No sé si en este momento que cerraste tus ojos pudieses imaginarte ese castillo. Yo creo que muchos de nosotros hemos conocido por lo menos un castillo, el castillo de Chapultepec, el que más podemos conocer, o también en libros infantiles podemos ver cómo son los castillos. Como te dije, vamos a leer a Mateo, vamos a nuestra cita principal, que es Mateo 18:23. Acompáñame a Mateo 18:23 en esta tarde. Mateo 18:23. La palabra de Dios dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí la palabra de Dios está comparando su reino con un rey. Amén. Entonces podemos decir que Dios se compara con un rey. Y ahorita, durante todo esto que te voy a decir, esta predicación que Dios me puso en esta tarde, vas a ver por qué es semejante un castillo al reino de los cielos. Te voy a dar la definición de castillo, que dice que en el diccionario de Larousse es un edificio, conjunto de edificios cercados de murallas, baluartes, pozos y otras fortificaciones. Y algunos sinónimos de castillo son alcázar, fortaleza, fortín, fortificación y ciudadela. Esos son algunos de los sinónimos del castillo. Vamos a abrir una oración en esta tarde para que Dios surja en el mensaje. Padre Santo, Señor, te agradezco en esta noche, Padre, tarde, por esta oportunidad que me das de predicar una vez más en tu iglesia. Padre, úsame como ese instrumento, Padre, que tú seas, Señor, utilizándome a mí para dar tu palabra, y que no yo utilice tu palabra, sino que sea por ti, Padre. Ayúdame a hablar sabiduría tuya, Padre, no sabiduría humana, Señor, sino tu sabiduría, Padre, que nos da entendimiento y cordura a nuestras vidas, Padre, a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a entender este mensaje, Padre, y a comprender que tú eres en el castillo y en el reino de los cielos, eres el primero sobre todos, Padre. Ayúdanos también a nosotros, Señor, saber cuáles son nuestras habilidades y en qué puesto nos quieres para tu iglesia, Padre. Señor, también te pido, Señor, que guardes a mis hermanos de toda distracción que el enemigo les quiera poner en esta tarde, Padre, y puedan prestar atención en este día, Señor. Te pido esto, Señor, y que sea de gran bendición y de edificación para tu iglesia este mensaje que me pusiste, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte? Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar a hablarte sobre los habitantes de un castillo. Eso es lo primero que quiero hablarte. El rey, como te decía, son las personas más importantes. Era el dueño de todas las tierras y mandaba sobre todos. Tenía muchas tierras que serían sus nobles. Estos a cambio juraban luchar por él y defenderle de sus enemigos. ¿Cuántos saben que el rey aquí en nuestra iglesia es el rey todopoderoso? Amén. Es el primer rey, es el único que está aquí en nuestra iglesia. Y lo vemos en Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16. La palabra de Dios dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a Efesios 4:6. Son unos libros
antes. Efesios 4:6. También habla de que Dios es el primero. Efesios 4:6. La palabra de Dios dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el primer personaje que tomé y más importante es el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. En el castillo es el Rey, en nuestra iglesia es el Señor Jesucristo, el Rey. Dios manda sobre nosotros con misericordia y justicia, porque aquí en nuestra definición de Rey dice que manda sobre todos, pero no especifica cómo. Pero en la palabra de Dios sí dice cómo, y Dios manda sobre nosotros con misericordia y justicia, y eso lo podemos ver en Salmos 89:14. Salmos 89:14. La palabra de Dios dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahí dice Dios cómo es justo y misericordioso para con nosotros. Nos da órdenes, nos manda, pero con esa misericordia que Él tiene. Sí pude investigar un poco más de los reyes, y si los reyes a veces no eran tan buenos, a veces se inclinaban más por sus amigos y se iban contra sus enemigos, contra las personas que no tienen mucho poder. Pero aquí Dios nos dice que Él es misericordioso y justo en su trono. Esa es la gran diferencia también de un rey de un castillo y de Jesucristo en nuestra iglesia. Dios, como te decía, no es como los políticos del mundo actuales, que actúan sin misericordia y justicia, sino al contrario, con su gran sabiduría resuelve los conflictos sin darle razón a alguno de los implicados, y así no afectar a algunos sectores de la población. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén por esto? Porque es verdad que muchos políticos del mundo ponen sus leyes contra sus enemigos, y siempre los más beneficiados son sus amigos, los que están cerca de ellos, porque no llevan bien correctamente la ley o la justicia. Pero aquí Dios nos puede decir que sí lleva bien la misericordia. Ahorita eso no lo tenía en mis apuntes, pero me acordé de una historia que dice de Salomón. Acuérdate de Salomón, cuando se presenta a él dos mujeres, y le llevan un hijo. No sabían de quién era el hijo. Bueno, sí sabían de quién era el hijo. Una era el hijo, pero el otro había muerto. Entonces la mujer de que su hijo había muerto quería que tener al otro hijo de la otra mujer que él era de él. Entonces esta mujer va con el rey Salomón, le explica esta situación mintiéndole. Pero Salomón tuvo discernimiento. Acuérdate que Dios le dio mucha sabiduría a Salomón también, y tuvo discernimiento y le dijo: vamos a partir al niño en dos. Sí soy yo muy feo, pero yo creo que era lo justo. Entonces la mamá, que era la verdadera, dijo: no, ¿cómo? Y dice la palabra que lloró con gran lamento. Y la otra mujer, al ver esto, al ver que estaba sufriendo la mujer, la mamá verdadera, desistió. Entonces ahí pudo ver la mentira de esta mujer, que ya se había muerto su hijo. Pero aquí también podemos ver la mano poderosa de Salomón, o la mano poderosa de Dios por medio de Salomón, porque no castigó a la otra mujer que mintió, sino al contrario, la perdonó, y también se arreglaron las cosas con la otra mujer, que era su hijo. No sé si te acuerdas de esa historia, pero eso es lo que se me vino a la mente en este momento que Dios me puso. Esto no lo tenía en mis apuntes, como te digo, pero es una historia que se me vino para decirte que Dios es misericordioso. Y lo podemos ver en muchas otras cosas, en nuestras propias vidas, cuando nosotros hemos pecado, pero ahí Dios sigue con su justicia y juicio, cuidándonos y tratando nuestras vidas. Todos los ministerios que hay en la iglesia son por Él. Nunca creas que es tuyo, que te lo da el hombre, y te lo da cuando eres constante en varias áreas de la iglesia. Esto yo creo que lo hemos escuchado muchos de nosotros, que siempre nos dice nuestro pastor: yo no te doy el ministerio, te lo da Dios. Y es algo que he entendido. Por eso es que nuestro pastor no puede quitar el ministerio o dártelo, porque es Dios. Y por eso siempre nos dice: si tú quieres dejar de servir o eso, acércate a Dios mejor y dile a Él, y ya después me dices a mí qué es lo que te digo. Y si es verdad, porque Dios es el que te da los ministerios, no tu pastor o el hombre o los líderes que hay en las iglesias. Después voy a hablarte de los señores. Eran los dueños del castillo y de las tierras que lo rodeaban. Los señores en nuestras iglesias son los pastores, pues Dios les dio una iglesia que cuidar. Esto lo podemos ver muy claramente cuando
Vemos en conferencias que anuncian a pastores para que salgan en iglesias. Las iglesias van a ser cuidadas por un pastor. Esos castillos que van a ir formándose son cuidados por un pastor, por esos señores. Y las damas, después, son las damas, que son mujeres muy distinguidas y educadas que organizan las tareas del castillo. Las damas en la iglesia son las esposas de los pastores. Son importantes, pues son el brazo derecho de los pastores, su ayuda idónea y un ejemplo a seguir para las hermanas de las congregaciones. Ellas son las que decoran la iglesia y muchas veces organizan los convivios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con todo esto? Amén. Podemos ver que muchas iglesias están bien adornadas, se ven muy bien y los convivios salen bien porque la mayoría de las veces son las mujeres. Y déjame decirte que también los hombres lo pueden hacer, pero las mujeres lo hacen mucho mejor. ¿Por qué lo hacen mejor? Porque las mujeres desde la casa, desde que están pequeñas, desde que son niñas, se les enseña muchas veces a cómo hacer de comer, a cómo organizar. Entonces ellas tienen más conocimiento de los detalles de cómo arreglar una casa, de cómo arreglar, en este caso, las esposas de los pastores, una iglesia también, en los convivios. Ellas, por ejemplo, miden la comida, miden cuánto más o menos las personas pueden comer, y ellas son muy buenas para eso. ¿Cuántos podemos decir un fuerte amén por eso? Por eso las damas en nuestra iglesia son las esposas de los pastores. Esto te lo estoy comparando con un castillo, y me estoy basando en nuestra cita bíblica de Mateo, que dice que su reino es semejante a un rey. Después son los caballeros, que eran nobles que trabajaban al servicio del rey. Eran muy valientes y su vestimenta era una armadura muy pesada. La armadura se conformaba por el yelmo, un escudo, una espada. Necesitaba la ayuda de los escuderos para vestirse y subirse a los caballos. Yo veo a los caballeros como los congregantes con más tiempo en la iglesia, los más fieles en sus diezmos y ofrendas, los que están en todos los eventos de la iglesia, los que son constantes en la oración, los que han pasado por ataques del enemigo y pruebas de Dios y han sido aprobados. Y es por eso que necesitan ponerse la armadura de Dios en todo momento. Yo considero a los caballeros como esos congregantes muy fieles, y también ellos son los que más deben de constantemente en oración ponerse la armadura de Dios, porque cuánto sabemos nosotros que entre más nos involucramos en la obra de Dios, más estamos aquí en su iglesia, más son los ataques del enemigo. Eso es lo sabemos todos, creo que lo sabemos todos. Por eso, si tú aquí en esta tarde eres un servidor constante y eres un caballero, no se te olvide ponerte siempre la armadura de Dios, como lo dice en Efesios 6, 13 y 18. En Efesios 6, 13 y 18 nos menciona toda la armadura de Dios que Él nos da. Efesios 6, 13 a 18. La palabra de Dios dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí en el versículo 18 podemos ver que la oración es otra armadura que Dios nos da. Es una oración de todas las que hay, de todas las que menciona, creo que la oración es la más poderosa. Y déjame decirte en lo personal que no sabía que la oración era parte de la armadura de Dios, sino hasta que nuestro pastor Carlos, en la escuela dominical que tuvimos de la armadura de Dios, nos explicó que la oración también es parte de la armadura de Dios, y creo que es la que activa toda la armadura de Dios. Eso es lo que nos explicó. Eso es algo muy poderoso, que la oración es la que va a activar nuestra armadura, porque podemos ponerla toda, podemos estar aquí en la iglesia, pero si no estamos en oración constante, podemos caer en las manos del enemigo, porque no está activada. Se me vino a la mente esas robots que solamente son metal, no tienen vida, pero si verdaderamente les pones un chip, tienen vida y las activas. Así es la oración. La oración activa nuestra armadura. La oración es la que va a activar esa armadura que Dios nos va a dar. Vamos a ver a los escuderos. Ayudan a los caballeros a subirse y bajarse del caballo. También limpiaban los escudos y sus armas.
la definición de escuderos solo nos menciona que ayudan a los caballeros, pero también ayudan a los señores y eran fieles. Porque los escuderos tanto pueden ayudar como nuestro pastor, a su esposa, como pueden ayudar también a todos los servidores de esta iglesia. Esos escuderos son aquellos hermanos que están disponibles en todo momento para la obra de Dios. Si el pastor o algún discípulo de la iglesia les pide su apoyo, seguro contar con ellos. Qué bendición aquí en esta iglesia que hubiera hermanos que tuvieran una cocina de comida corrida, de no sé, de tacos, de todo eso, y tuviéramos aquí en esta iglesia esos hermanos y les pidiéramos en algún convivio, hermano, trae esto, trae el otro, si hay gran bendición tenerlos. También, por ejemplo, un hermano que tenga una camioneta tipo urban, igual cuando vayamos a los evangelismos, decirles, hermano, te necesitamos para llevar a los hermanos, para llevar instrumentos, todo esto, el equipo. Qué gran bendición sería esto. Esos son los escuderos. Los escuderos no solo nos sirven para limpiar nuestros escudos y sus armas, sino también nos sirven para muchas otras cosas. Esto yo lo veo muy despectivo de que limpian los escudos y sus armas, porque yo creo que los escuderos es lo más importante también del castillo. Esos escuderos son los que están en todo momento y los que no dejan que la iglesia caiga. Después quiero hablarte del vigía. El vigía siempre debería tener una buena visión del entorno para descubrir posibles enemigos, así como observar si los campesinos hacían su trabajo en los terrenos. Los vigías son hermanos pilares que buscan a Dios constantemente y que han desarrollado la habilidad de discernimiento para conocer entre el bien y el mal y para saber cuándo nos ataca el enemigo o cuándo es una prueba de Dios. Ellos también pueden hablar con el pastor sobre los ministerios que tienen los servidores de la iglesia y evaluar conforme a Dios su trabajo, no con crítica o en chisme, sino hablarlo con sabiduría para tener un buen funcionamiento de la casa de Dios. ¿Cuántos sabemos que por lo menos en nuestro compañerismo que yo sepa se manejan los concilios? Los concilios son los que apoyan al pastor líder. El pastor líder en cualquier situación les pide su apoyo, les puede pedir su apoyo, ellos están ahí, como te decía, son servidores y ya pastores de mucho tiempo que tienen mucha sabiduría y pueden evaluar el trabajo de otros pastores, incluso de hermanos de su propia iglesia. Y esto, bueno, esto es algo que te quiero recalcar, nunca los pilares o los concilios van a criticar al hermano que está haciendo mal su trabajo, sino al contrario, lo van a direccionar, lo van a pedir a su pastor, al pastor, por ejemplo, el pastor Greg Nietzsche, se acercan a él todo su concilio y dicen, no, es que este pastor está haciendo algo mal, se está saliendo de las reglas de la Biblia más que nada, y ya habla con el pastor y el pastor Greg Nietzsche lo pone en oración y ya ellos oran, pero esto lo van a hacer por un buen funcionamiento de la iglesia. Nunca es para criticar ni por chisme. No creo que los concilios quieran el mal para la iglesia, sino más bien quieren el bien. Los concilios siempre van a querer el bien para la iglesia. Por eso te decía que nunca van a criticar ni van a hacerlo con chisme, sino siempre van a tener esa sabiduría de Dios para saber cómo está haciendo ese trabajo el hermano. Aquí en nuestra propia iglesia hay hermanos ya se pueden considerar concilios que pueden ver el trabajo de los demás hermanos y pueden ver si están yendo conforme a Dios, porque no conforme a un compañerismo, a un hombre, sino a Dios. Si están yendo conforme a Dios y si lo están haciendo bien, van a seguir adelante, pero si hay algo mal, por eso el concilio está para decirle al pastor y al pastor hablar con ellos y ya redireccionarlos, tratar con ellos y que vuelvan al ministerio con más ánimo y con más obediencia a él. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén por esto? Los juglares o trovadores eran músicos, tocaban instrumentos durante los banquetes, cantaban canciones que pasaban dentro y fuera del castillo. Algunos de los instrumentos que tocaban eran estos: pandero, laúd, flauto y arpa. Sabemos que en nuestra iglesia los músicos son una parte importante, ya que a través de ellos Dios los utiliza para llegar a su presencia. Es por eso que los músicos deben estar en una relación verdadera con el Señor, y lo alabamos y le ofrecemos cánticos por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. En este punto quiero comentarte algo. Estaba hablando con un músico de la iglesia de Apatlaco, estaba hablando con él y me acerco a él y estábamos hablando de la música, y en un momento él me dice que
la alabanza, la música en la iglesia, es el primer grupo de guerra que pelea contra todos los espíritus que vienen a la iglesia. Por lo tanto, sabemos que muchos de nosotros a veces venimos enojados, en conformidad y disgustados, o con cosas que pasamos con allá afuera con nuestros trabajos, venimos muy cansados, todo eso. Entonces la oración sí se va, pero también la música, eso se va. Somos el primer grupo en pelear contra todos esos espíritus, y por eso queremos estar en esa relación verdadera con Dios, porque al ser una guerra espiritual, también los ataques pueden llegar a nuestras vidas directamente, o nos pueden confundir. Podemos solamente alabar por ser estrellitas como se hizo, todo eso. Pero eso es algo que me impactó de este hermano, que me dijo que el grupo, la música, el grupo de alabanza, es el primer grupo de guerra en pelear contra todos esos espíritus. Ya después todo lo demás, ya también se puede considerar a la alabanza como una preparación de nuestros corazones. Nos prepara porque la música estimula para bien, en este caso como lo estamos usando para la iglesia, lo estimula para alabar a Dios. Nos utiliza a nosotros como músicos para alabar a Dios en su presencia. ¿Cuántos podemos decir también fuertemente por esto? Y como dice en Salmo 50, 150, vamos a Salmo 150, es el último Salmo 150. El título dice: exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alaba acá, aleluya. ¿Y sabes por qué le alabamos a Dios también? Ya porque te expliqué qué es lo que hace la música en la iglesia, pero ¿sabes por qué la alabamos? La alabamos por esa gratitud a Él. Aquí en nuestro versículo 1, en la segunda línea, y también el versículo 2 nos dice por qué la alabamos. La alabamos por la magnificencia de su firmamento, la alabamos por sus proezas, y la alabamos conforme a la muchedumbre de su grandeza. No sé si te habías puesto atención a esto, ya has prestado atención a esto, pero alabamos a Dios por esto. Es algo grande porque por medio también de la alabanza podemos darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Lo decía aquí en nuestra definición de los músicos en un castillo, que contaban lo que pasaba dentro y fuera del castillo. Y quiero darte o ponerte un ejemplo con una alabanza que tenemos aquí en nuestra iglesia, que la cantamos. Solamente te la voy a leer, que la canción se llama En mi corazón hay una canción, y presta atención para que al final veas qué es lo que ha pasado en nuestra iglesia y todo lo que cantamos también. Dios no se equivoca cuando el grupo de alabanza saca canciones. Dice: en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén por esto? De todo esto que hemos... Así, dale un fuerte aplauso a Cristo. Dale un fuerte aplauso a Cristo, porque por toda la alabanza demostramos todo lo que ha hecho nuestra iglesia. Gracias, Padre, por esto. Esto es lo que Dios nos puso. De hecho, en el ayalito que tuvimos de aniversario, esta canción, bueno, todo lo que se habló, lo dice esta canción, de lo que habló mi hermano José Roberto, de anhelando estar en la casa de Dios, y en la última línea de esta canción dice: y el anhelo de mi corazón. Lo que hablé yo también sobre el amor, que dice: para aquel que me amó. Y también en lo que habló nuestro pastor Carlos, de unirnos a ese club, de tú eres la fuente de mi vida. Todo eso es lo que pasa en nuestra iglesia. Y hay muchas otras canciones que cantamos aquí y hablan de todo esto, lo que pasa en nuestra iglesia. La alabamos por eso también, por todo lo que pasa. Todos los ministerios que Dios nos dio son para que seamos perfeccionados por ellos día con día. Esto lo veíamos en nuestro discipulado para hombres, los hermanos que estábamos, que siempre el ministerio va a ser para perfeccionarnos. Dios,
es tan perfecto que Dios puso los ministerios perfectos, no necesitamos nosotros modificarle nada ni añadirle nada, porque Él, conforme vayamos avanzando, conforme vayamos adentrándonos más en su palabra, nos va a ir perfeccionando. Pero ten en cuenta siempre esto, iglesia, y que no se te olvide que el ministerio es para perfeccionarnos a nosotros, no para que nosotros lo perfeccionemos al ministerio. Y vamos a Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. La palabra de Dios dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nuestra cita no dice todos los que te estoy diciendo, pero te lo voy a leer así. Y Él mismo constituyó a unos señores, a otros damas, a otros caballeros, a otros escuderos, a otros vigías, a otros juglares o trovadores, que eran los músicos. No lo dice en su palabra, pero Dios hizo todo esto para que su obra se fuera perfeccionando y para que se edificara. ¿Cuántos podemos decir un fuerte amén por esto? Déjame decirte que si hay tantos ministerios es porque Dios dio muchas habilidades a nuestras vidas y quiere que las desarrollemos en su obra. Yo pensaba en lo personal, tener mi iglesia, poner a los servidores en su área que habían estudiado en una escuela profesional. Si eran músicos, ponerlos en el grupo alabanza. Si eran contadores, ponerlos a revisar los sobres que entraban en el alfolí. Si eran maestros, ponerlos en iglesia de niños. Si había estudiado literatura, ponerlos a dar los anuncios, levantar la ofrenda y predicar. Pero Dios me habló por medio de la oración y me dijo: hijo Daniel, entonces ¿dónde se va a cumplir mi palabra donde dice que de lo vil y menospreciado tomé para humillar a los sabios del mundo? Quiero decirte que a lo mejor tú me puedes decir, si me estás viendo aquí, dice que me estás escuchando, dices, no está mal poner a los hermanos en su área, pero cuando sabemos que no solamente aquí en esta iglesia es poner por poner, sino verdaderamente tener un corazón dispuesto, porque si no, imagínate, si fuera así, yo lo que pensaba poner en mi iglesia profesionales en todas las áreas, dejaría a los hermanos que quizás verdaderamente son servidores y que quieren trabajar, los dejaría abandonados. Y eso es algo que sí me tocó mucho y dije, no es correcto lo que pensé, si Dios me puso esto, y también me lo puso por medio de una cita, pero imagínate que lleguen a nuestra iglesia músicos, todo eso, o contadores, y el pastor los ponga luego, pero ¿qué tal si llega otro hermano que ahí está, que no lo escuchan, que no le prestan atención? ¿Y qué tal si este hermano que está ahí tiene mejor corazón y mejor servicio para Dios? No lo sabemos, por eso es que Dios me puso esto de que tomó el vil y menospreciado por humillar a los sabios del mundo. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Vamos a Primera de Corintios 1, 26 al 29. Cuando estés ahí, di un fuerte amén. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No sé cuántos de nosotros conozcamos a muchos pastores de nuestra iglesia, otros movimientos igual cristianos de sana doctrina, que no han ni siquiera terminado la primaria, ni siquiera el kinder, si lo quieres decir así, son grandes líderes, han sacado grandes libros cristianos, y esto nos hace ver que Dios verdaderamente utiliza a los más, que es para nosotros más ignorantes, los que no saben, para brillar a quizás alguno que estudió una licenciatura o hasta una maestría. Eso es lo más sorprendente, que muchos pastores que terminaron la primaria pueden enseñar mucho mayores cosas que alguien que estudió en una escuela reconocida del país. No, tampoco quiero decir con esto que muchos pastores que han venido al compañerismo que sean muy bien estudiados, incluso me voy muy lejos de una escuela de Harvard en Estados Unidos, o esas escuelas no sean buenos. También sí no son buenos, pero también hay excepciones.
donde Dios agarra a los más ignorantes, los que no tienen, no saben a nuestro parecer, Dios los agarra para humillarnos. Amén. Incluso a mí no me ha tocado, muchos que ni siquiera han estudiado me han enseñado muchas otras cosas que tengo estudios y me falta por aprender. Eso es algo muy poderoso. Cuando trabajamos para Él en su casa, nos debemos de sentir seguros porque estamos en sus manos y en su fortaleza. Siempre te asegura en tu iglesia, siempre, porque Él está aquí. Por eso también se ora antes de comenzar el servicio por toda oposición. Pero nos debemos de sentir seguros y porque estamos en su fortaleza, en su castillo. Es por ello que te voy a hablar de las partes que hay en un castillo y te voy a mostrar una imagen en esta tarde para explicarte esto. Voy a pedir a mi hermana de previsión que se me la puede poner. Vamos a darle un poco de tiempo. Y hermano, por favor, Uquier, hermano Roberto, ¿podrías ayudar a apagar la luz, por favor? Nada, la que está aquí arriba, porque es para que yo pueda leer, para que se vea bien la imagen. Sí, bueno, lo que pone mi hermano la imagen, voy a tomar un poco de agua. Gracias, hermano. Voy a explicarte las partes del castillo como un reloj, las manecillas del reloj. De derecha a izquierda, vamos a empezar con la torre del homenaje. Pon atención a la imagen, pero también a lo que te voy a estar diciendo. En la torre del homenaje superaba en altura las murallas y servía como estructura del castillo. Las almenas eran los salientes rectangulares colocados de manera vertical en la parte superior de las murallas. Arqueros e infantería se defendían en momentos de enfrentamiento. Matacanes era una construcción sobre una puerta en una torre o muro, sostenida por una repisa y generalmente con almenas, para mejorar la defensa de los castillos. Torres de defensa. Las torres defensivas están ubicados a los extremos de las murallas. El castillo podía tener alrededor de 4 torres de defensa. El patio de armas servía para la gestión, formación e instrucción de las tropas. Paseo de ronda. Estaba situado en las murallas y permitía hacer la vigilancia a los centinelas. El rastrillo se ubicaba en la entrada principal. Era un entramado de rejas rematadas en punta que se bajaban para proteger las puertas del castillo. No sé si hasta ahorita hasta aquí, que es donde vamos, que era la puerta principal. Después es el puente levadizo, que es este. El puente levadizo dice: permitían el paso a través del foso, pero eran levantados por los guardias cuando existía el peligro de un ataque del exterior. Saeteras eran espacios bien estrechos que servían para que los ballesteros lanzaran sus flechas. El foso estaba repleto de agua y era un lugar impenetrable para el enemigo. Aquí se puede ver todo. Esto era el foso, todo lo que está alrededor del castillo. Bueno, es agua, estaba cubierto de agua para que fuera más difícil la entrada de los enemigos. Y la mazmorra, que se encontraba en el sótano de los castillos, y era una cárcel donde se llevaban a los enemigos del reino. Y sabes, aquí es donde nuestro Dios castiga a nuestros enemigos. Pero me puse a investigar sobre castigo, y castigo no es de que Dios te va a matar o te va a hacer que tu vida te vaya mal, sino en el diccionario bíblico dice que castigar es corrección, disciplina y pena. Dios aún a nuestros enemigos los corrige y los disciplina para que puedan venir a su iglesia. Eso es algo muy interesante, porque muchos de nosotros, o la mayoría del mundo, piensa que castigar es que Dios te va a hacer daño, pero no es así. Bueno, aquí podemos ver que el foso, ese es el foso, todo lo que está alrededor, y era algo impenetrable para el enemigo. Y ahora es lo que te quiero decir, que ya viendo todo esto, cómo está armado un castillo, y lo tenemos en nuestras iglesias, si lo vemos espiritualmente, porque obviamente no vamos a ver todo eso aquí en nuestra iglesia, pero sí podemos
verlo más espiritualmente, porque en este momento vamos a ponernos un poco más espirituales para ver esto. Y sabiendo cómo está construida una iglesia, porque muchas veces son cerradas o se destruyen, sabiendo cómo está todo esto espiritualmente. Bueno, hermana, ya la podría quitar, nada más, solo era para dar esa explicación. Antes de explicarte por qué a veces son cerradas o se destruyen, acompáñame a Salmos 31:3. Salmos 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Él es nuestro castillo, iglesia. Él es nuestra roca y la que va a sostenernos siempre. Y ahora vamos al Salmo 91 y vamos a leer el versículo 2. Bueno, esto no lo tenía en mis apuntes, sí tenía la cita, pero lo que voy a hacer, o lo que hace mucho nuestro pastor, no lo tenía. Voy a leerlo primero. Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza en mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quiero que cuando dice diré, yo, pero en vez de yo, vamos a poner nuestro nombre. Dirá Daniel, dirá tu nombre. Entonces acompáñame con esto, iglesia. La palabra de Dios dice así: dirá Daniel a Jehová, esperanza en mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí está, eso es una gran revelación de Dios. Déjame decirte que ahí donde dice confiaré no está con signo de interrogación y con signo de admiración, está con punto y dice que Él confiemos. Él va a estar ahí y dice, mi Dios, en quien confiaré. Tenemos que confiar en Dios porque Él ya nos dio esa promesa de que va a ser nuestro castillo y va a ser nuestra protección siempre. Y ahora sí voy a pasar a decirte por qué muchas veces las iglesias son cerradas o se destruyen. Y te voy a dar la respuesta con una historia que Dios me puso de la historia de México. Creo que todos conocemos la historia del castillo de Chapultepec. Era una sede de la Escuela de Formación del Colegio Militar y que el 12 de septiembre de 1847 los soldados estadounidenses iniciaron un bombardeo sobre el bosque y castillo de Chapultepec. También conocemos que un niño héroe llamado Juan Escutia se lanzó con la bandera de México hacia el monte. Aquí quiero hacer una pausa primero. Existen muchas historias de este niño héroe que se lanzó, Juan Escutia. Muchas historias. Otras historias de que, por ejemplo, estaba borracho y se cayó, o por ejemplo otra que ni siquiera estaba ahí, que solamente se resbaló. Pero como haya sido, yo lo que quiero ver con esto en esta tarde es que eran muy jóvenes. Eso sí tiene cierto que eran muy jóvenes. La edad de los niños héroes iba entre los 13 y 20 años de edad. Y déjame decirte que esa edad, 13 o 20 años de edad, no sabes nada. Con todo respeto a mí misma, los cuales estamos aquí, no sabemos nada de la vida. Somos muy pollitos, como se dice por ahí. No sabemos mucho, no tenemos mucha experiencia. En este caso, los niños héroes no tenían ni experiencia en combate, ni experiencia en pensar. No tenían, era obvio que ganarían la guerra los estadounidenses. Y me pregunto yo por qué el presidente Pedro María Anaya, que estaba en ese momento, no envió a las fuerzas especiales a defender el castillo de Chapultepec. Es por eso que cayó el castillo. Y déjame decirte que el castillo era una sede militar, no era algo muy importante, pero sí era algo relevante en nuestra historia. Esto es porque lo que yo quiero ver con esto, que tenía entre 13 y 20 años de edad, si nos vamos a esta de que se lanzó por el monte, esa quizás no veamos mucho ahí que eran inexpertos, pero si nos vamos a la otra de que se pudieron haber emborrachado y se cayó con Escutia, podemos ver que no tenían gordura, no tenían, ¿cómo le puedo decir? No sabían lo que hacían, por eso es que pudo haber pasado esta o la otra, que solamente se cayó y se resbaló, porque no tenían cuidado, no sabían cómo era el castillo, cómo era caminar, y es por ello que pues, se cayó te estaba diciendo que si hubiera mandado fuerzas especiales hubiera sido diferente. A lo mejor quizás hubiera igual pasado lo mismo, pero sí hubieran podido defender el castillo y no llegar hasta el castillo. Pero en nuestra iglesia igual pasa lo mismo. Si ponemos a los neófitos a servir, que los
Neófitos son personas que se han convertido recientemente en una religión, en este caso cristiana, especialmente la que acaba de ser bautizada. A servir desde el pastoreo hasta el más pequeño, la iglesia no toleraría mucho, porque es una guerra espiritual muy fuerte para las personas nuevas. ¿Cuántos podemos ver esto? Muchas iglesias o muchos hemos visto que se mandan, no solamente en nuestro compañerismo, hay muchas otras iglesias que mandan a pastores solamente por emoción, solamente para que tengan más reconocimiento, y vemos, sí, pero no están bien preparados los pastores, no están bien preparados, no, ni físicamente ni espiritualmente, y más espiritualmente, porque sabemos que sí tienen las habilidades, pero es una guerra espiritual que no es fácil, no es cualquier cosa, es pelear contra los demonios y contra el diablo mismo. Es por ello que los pastores tienen que tomar su tiempo. Ahora entiendo por qué nuestro compañerismo se pone 6 meses, hay otras iglesias donde ponen más tiempo, pero es por eso, porque no se puede poner a un neófito luego a servir. Y no neófito no lo veas como una ofensa, sino es esa persona que es nueva en el cristianismo, que acaba de ser bautizada. Imagínate que alguien que acaba de llegar hace 2 semanas y apenas lo bautizaron y lo pongan, imagínate cómo va a estar. Pues no, yo creo que va a tener muchos ataques porque ni siquiera está preparado. Y si todo eso se pone desde el pastorado hasta el más pequeño, obviamente que se va a caer la iglesia, va a destruirse. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Quizás muchas iglesias que serían grandes, que serían prósperas, quizás sus servidores o los mismos pastores no estaban bien preparados en lo que debían de hacer y cayeron. A lo mejor solamente estaban ahí por emoción, por ese anhelo que tuvieron por un momento, pero después se esfumó, se fue y por eso cayeron. Eso es lo que Dios me puso para decirte, que por qué se caen iglesias. Esa es una de las respuestas. Esto me llamó en mi corazón, porque Dios me dijo, y ya por medio de mi pastor también me lo reafirmó en el discipulado para hombres que estábamos, en el discipulado para hombres de la semana pasada, que dijo, siempre que vayas a una iglesia, cuando tengas tu iglesia, nunca dejes de hacer, nunca dejes de barrer. A lo mejor soy esto muy despectivo porque dices tú, no, porque si ya eres un pastor, pero déjame decirte que esto sirve para que sigamos guardando humildad, para que podamos recordar de dónde venimos y no nos caigamos en orgullo, en toda vanidad, sino siempre reconocer y darle la gloria a Dios, que es el que de lo vil y menospreciado nos trajo para avergonzar a lo sabio del mundo, pero con humildad y sencillez. Dios nunca nos va a dar habilidades, ni cualidades, ni más talentos que personas que tienen maestrías para humillarlos, sino más bien para enseñarles y para glorificar su nombre de Dios. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Cristo? Y por esto, damos un fuerte aplauso. Gracias, bendito Padre. Alabado sea, Santo Dios. Alabado sea, bendito Padre. Gracias, Padre. Y esto que te comentaba también, me dijo mi pastor, cuando tengas tu iglesia, igual si llega un músico muy bueno, si llega una persona muy buena en una área, no lo ocupes luego, deja que permanezca, que sea constante, que pueda demostrar que realmente es un servidor de Dios y lo utilizas. Es algo que Dios me llamó la atención y yo creo que Dios me lo puso también a mí, porque cuando tenga mi iglesia Dios va a querer esto, que ponga, porque eso sí me llamó mucho la atención. Imagínate a ese hermano que está ahí, que puede no saber nada, puede no tener habilidades, pero está ahí, y yo pongo a los músicos aquí, o un hermano en contando, o que está aquí predicando, puede tener el mejor léxico, la mejor variedad en sus palabras, pero si no tiene a Dios, y si no ha rendido a Dios completamente, de nada va a servir. Mejor utilizar ese, no estoy señalando a usted, perdón, estoy señalando para que no haya nada. El hermano que está acá, que no sabe mucho, que utilizarlo. Disculpe, hermano, no era usted, lo va a bajar la silla. Ese hermano que no sabe mucho, utilizarlo. Así Dios se mueve en nuestras vidas. Y ya vamos a Oseas 4:6. Vamos a Oseas 4:6. Acompáñame en esta noche a Oseas 4:6. Solamente vamos a leer la primera línea y la mitad de la segunda. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y conocimiento no es solamente de que sepas muchas matemáticas, de que sepas tocar quizás muy bien la guitarra, la batería, que sepas hacer muy buenos mensajes, sino el conocimiento de Dios. Ese conocimiento, esa sabiduría que proviene del reino de los cielos, que nos va a hacer pasar las pruebas y los ataques del enemigo. ¿De qué sirve si te engañara un hermano que vino de una escuela tecnológica de Monterrey, de una escuela de una escuela muy reconocida, si no tiene a Dios? Mejor ver a ese hermano que quizás viene de... No, también, por ejemplo, si viene un hermano de la Universidad Nacional de México, y él viene, pero si no tiene a Dios, de nada va a servir. Mejor utilizar a ese hermano que quizás no tiene muchos estudios, utilizarlo, porque en él va a estar el conocimiento de Dios y esa humildad. Y bueno, en esta tarde ya quiero terminar mi mensaje con la siguiente frase: los neófitos no pueden ser servidores de Dios por un tiempo. Voy a pedirte que inclines tu rostro y cierres tus ojos por reverencia y respeto a nuestro Señor Jesucristo, por un momento, mientras hago un llamado para los nuevos conversos. En esta noche cierra tus ojos y inclina tu rostro por respeto y reverencia a Dios. Me dirijo a los nuevos conversos. Quizás eres nueva persona, quizás nos estás visitando por primera vez en nuestra iglesia. A lo mejor ya te habían predicado, no habías querido, tenías temor, querías seguir viviendo tu vida como la vivías en perversión, en pecado, todo eso, pero tomaste la decisión esta tarde de venir, de entregar tu vida a Dios, y estás aquí y dejaste todas tus pasiones que antes tenías. Si dejaste todo eso, es una gran bendición. Déjame decirte que muchos de los que estamos aquí, en un momento alzamos nuestras manos para que nos viera el que estaba predicando, el pastor que estaba predicando, y hiciera una oración por nosotros. Si este es tu caso, te voy a pedir que alces tu mano. Alza tu mano si es tu caso, si nos visitas por primera vez en la iglesia, para que hagamos una oración por ti y puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Bueno, me dirijo a los hijos pródigos. Hay muchos hijos pródigos quizás en esta noche también. Déjame decirte que yo venía no de una cristiana, pero sí llegué a los 3 años aquí en la iglesia. Pero tuve que en un momento tomar la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, de reconciliarme con Él, porque sabía que venía de chiquito, yo creo que de los 3 años a los 10 aquí a la iglesia por mis padres. Esa es la verdad, venía aquí a la iglesia por mis padres, pero Dios me tocó a los 16 años, me tocó Dios y me conviccionó y lo acepté a Cristo en mi corazón, me reconcilié con Él. Déjame decirte que si en esta noche tú vienes de una cristiana, eso no es suficiente para que vayas al cielo y a la vida eterna, sino que tienes que aceptar a Dios en tu corazón para que puedas ir con Él. No solamente es ser de una cristiana, sino tienes que hacer una oración para aceptarlo e ir con Él a la vida eterna. O también te alejaste de Dios por cualquier circunstancia, quizás en tu vida que pasaste un mal momento, perdiste a algún familiar y te alejaste de Dios. Quizás no te salieron las cosas como esperabas, quizás te decepcionaron, te defraudaron tus amigos, tus mejores amistades. Vienes aquí a esta iglesia otra vez porque estabas en una iglesia o te congregabas aquí en esta iglesia, pero decidiste volver a la iglesia, decidiste encontrar a ese papá como ese hijo pródigo que se fue y Dios lo tomó en sus brazos y lo agarró con amor y con ese cariño de papá. Puedes hacer tu mano en esta noche para que pueda verla yo y pueda hacer una oración por ti y que vuelvas a reconciliarte con Dios. En esta noche, si alguien es un hijo pródigo, alza tu mano en esta noche. Bueno, si en esta noche nadie es nuevo converso, hijo pródigo, me dirijo a la iglesia. Iglesia, Dios nos ha dado muchas habilidades y dones, pero hay veces que nosotros mismos nos hacemos menos, a veces en comparación con otros hermanos o en competencia. Pero si realmente vemos todo lo que nos dio Dios, desarrollando nuestras habilidades, viviremos felices, porque hemos visto que podemos hacer muchas más cosas que antes creíamos no poder hacer. En esta noche Dios quiere que sepas que existen diferentes ministerios en la iglesia, porque todos tenemos diferentes cualidades, y no te sientas mal si no estás en el grupo de alabanza, en la limpieza, en el ministerio de teatro, o si no tienes un estudio bíblico a tu cargo, porque Él
mismo lo dice en su palabra, que Él constituyó diferentes ministerios para la edificación de su iglesia. Imagínate, si se enfoca mucho en un ministerio de las personas, se descuidarían muchas áreas de la iglesia. Sí, claro que se vería muy bien una iglesia, muy bien de músicos, que todos fueran músicos, pero se desviarían y se perderían muchas cosas, o que todos fueran pastores, que todos fueran esposas de pastores. No habría buen funcionamiento de la iglesia. Es por eso que en esta noche, si Dios te habló a ti, iglesia, ya me estoy dirigiendo a la iglesia. Si en esta noche Dios te habló, Dios tocó tu corazón, Dios sabe todas las habilidades que te ha dado, Dios sabe también en qué quieres servir, tú solamente es que tú tomes esa decisión para servirle. Les voy a pedir por un momento, si se ponen de pie primero, pónganse de pie en esta tarde y pasen al altar, entreguen todo lo que Dios les ha puesto en sus vidas. Díganle que quieren su conocimiento, que no es suficiente con el conocimiento que tenemos humano, que la ciencia, la sabiduría humana, sino mostremos a Dios que necesitamos su conocimiento, ese conocimiento que proviene de los cielos, el reino de los cielos, porque su palabra mismo lo dice, y nada sirven las filosofías humanas y las nuestras sutilezas si no tenemos a Dios. Prefiramos siempre la sabiduría de Dios, acércate a Él. Incluso pregúntale a Él: Dios, ¿para qué me hiciste para la iglesia? O muéstrame, o dime, Señor, que soy bueno, porque siento que no tengo nada de habilidades, porque quizás yo me considero menos, pero los otros hermanos que tienen buenos ministerios, que no se equivocan en nada, que son ejemplos para sus pastores, y yo no soy nada. Pregúntale a Dios en esta noche qué quiere que seas. Eres como yo. Un día lo mencionó mi pastor Juan Carlos, dijo, si es difícil, él lo comentó, si es difícil que den anuncio a los hermanos nuevos, pero imagínate, ponte aquí tú y hazlo. Y no lo dijo de una manera mala, sino yo lo entendí no solamente hablar por hablar, sino estar en esa relación con Dios, en esa comunión. Incluso me atrevo a decirte que si en esta noche estás aquí o me estás viendo por redes sociales, incluso puedes ser mejor que yo predicando, puedes tener el mejor léxico, puedes ser el mejor orador en el sentido de hablar, orador en el sentido de expresarte, puedes ser lo mejor, puedes tener, como decía en mi predicación, la mejor variedad de léxico, de todo eso, que te sepas muy bien las reglas gramaticales, puedes tener todo eso, pero en esta noche déjame decirte que no es suficiente con eso. Lo que verdaderamente necesitas en tu vida es a Dios primeramente, venirte a Él, humillarte a Él y que Él te ponga en el ministerio que Él quiera. Muchas veces, quizás nosotros queremos estar en alabanza, queremos estar predicando, queremos estar las semanas en la guardería, en la iglesia, niños cuidando a los niños, pero si no es por algo. Dios quizás te quiera otro ministerio para que puedas desarrollarte más, pero pregúntale a Dios en esta noche qué es lo que quieres. No es casualidad que se esté predicando este servicio esta noche y esta predicación que se llamó En el Castillo. Dios lo tenía preparado porque el miércoles nuestro pastor Juan Carlos nos predicó esa sanidad que quiere Cristo, y nos dijo que esa sanidad va a lograr que nosotros podamos tener una claridad de lo que Dios quiere para su servicio para Él. No es casualidad, Dios te sanó ya en esta noche, y Dios te sanó y solamente Él quiere que veas cuáles son tus habilidades y tus dones para que le sirvas a Él. Tenemos muchas habilidades, ríndete a Dios en esta noche, pídele perdón también si te has sentido menos, si a veces has comparado o competido con otros hermanos. Verdaderamente entregas en esta noche. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra
Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón. Alaba la iglesia. He aquí dice el Señor, hijo, yo te he dado muchas habilidades y cualidades. Yo te he dado esa sanidad completa a tu vida para que tengas claridad en mi servicio, para mi obra. Solamente que a veces has tenido temor y no has querido desarrollar tus habilidades.
te has opacado por la mano del enemigo y no has querido ver todo lo que yo te he dado. Dice el Señor, en esta noche toma lo que es tuyo, ve y pelea por lo que es tuyo, y no dejes que el enemigo te robe más habilidades y cualidades que he dado para tu obra. Yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Yo tengo muchos ministerios para darte, solamente es que te esfuerces y puedas creer en esa sanidad que te he dado. Así dice el Señor. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, qué hermosa presencia de Dios en esta noche. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Gloria a Dios. Esto no lo tenía en mi predicación, pero Dios me pone a decirte, hermana Karen, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que quieres que haga para tu obra? ¿Quieres que sea una dama, un caballero, un escudero, un vigía, un sirviente, un músico? Igual lo mismo para el hermano Ismael, para el hermano Josué, para el hermano Roberto, para el hermano Arturo, para el hermano Oscar, para la hermana Marta, para la hermana Leticia, para la hermana Luz, para la hermana Irene, para el hermano Elías, para la hermana Araceli, para el hermano Samuel y para la hermana Gabriela. ¿Le han preguntado a Dios qué es lo que quieres para tu obra? También quiero volverte a leer Efesios 4. Efesios 4, 11 al 12. Bueno, solamente vamos a leer el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me dirijo ahora a los hombres. Hermano Ismael, ¿le has preguntado a Dios qué quieres que sea Dios? Si un apóstol, o un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. Igual lo digo para mi hermano Josué, para mi hermano Arturo, para mi hermano Oscar y para mi hermano Elías y Samuel. ¿Le has preguntado? A lo mejor muchos de nosotros ya hemos recibido palabra de Dios y qué es lo que quiere que seamos, pero ¿le has preguntado a Dios qué es lo que quieres que haga para tu obra? Dios nos lo dijo en nuestra palabra que nos dio esta noche. Dios ya nos ha dado esas habilidades, cualidades. Solamente que a veces hemos tenido más o hemos hecho más caso a las mentiras del enemigo de que no somos buenos en muchas cosas. Dios te ha dado muchas cosas. Dios te ha dado muchas habilidades que tienes que desarrollar en su iglesia. Hazlo y toma esto y pregúntale de oración a Dios. ¿Qué quieres que haga para tu obra? ¿Qué quieres que desarrolle mis habilidades para ti, Señor? Y también órale para que pases de ese neófito a ese hijo con conocimiento. Recuerda que el neófito es alguien que es nuevo en una religión, y ya hay un conocimiento, es alguien instruido por la palabra de Dios. Dile eso. Eso es lo que puso Dios en esta noche para predicarte. No dejes que a partir de este día en adelante no te dejes robar más habilidades, destrezas. He escuchado muchos comentarios. Estoy en un grupo donde está música, estoy en un grupo en una plataforma de Facebook, y muchos ahí cuentan sus anécdotas, que han dejado su instrumento musical porque pues ya no han querido seguir, y se sienten que no tienen habilidades, que no pueden más. Y no solamente es con esto de tocar un instrumento, muchas otras cosas, en un deporte, en estudiar para hacer un examen, para presentar un examen, para entrar a la preparatoria, a la universidad. Dios toma esto, Dios te ha dado estas habilidades, no en cualquier área de tu vida Dios te va a ayudar, porque Dios te ha dado muchas habilidades. Solamente desarrollalas y créele en esta noche que te ha dado esas habilidades. Bueno, eso es todo lo que Dios me puso y que tengo en esta noche para decirte. Lleva esto en tu corazón, lleva esto en tu mente, y que no te lo robe el enemigo con cualquier mentira que venga a tu mente, sino que permanezca esta palabra. En esta noche oremos por nuestro pastor Juan Carlos, para que Dios le siga dando sabiduría en la iglesia donde está predicando con su esposa,
en Chalco, sobre Chalco. Y hoy también recuerda, iglesia, que terminó el servicio de la tarde. De esta tarde vamos a hacer la limpieza en nuestra iglesia. Va a ser gran misión que todos apoyemos. Dice nuestro pastor, entre mayores apoyemos todos, vamos a terminar más rápido. Entonces vamos a apoyar en esta noche. Vamos a cerrar en este día nuestra reunión de esta tarde. Voy a pedir a mi hermano Oscar si puede cerrar en oración este servicio y date por despedir de iglesia. Dios te bendiga. Padre bendito, Señor, te damos gracias por traernos de vuelta aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Padre bendito, por estar con mi hermano Daniel, Señor, para predicarnos, enseñarnos tu palabra. Dios, que sean fieles y obedientes a ti, en poder desarrollar esas habilidades que, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, que hemos estado estancados, Señor, y no hemos sido fieles contigo, Señor. Ayúdanos a poder ser obedientes a ti y desarrollarlas más, pero contigo, no para el mundo, Padre Celestial. Gracias por traer a mis hermanos y regresan los comienzos a sus hogares, Padre, para traernos de vuelta una vez más contigo. Te agradezco y te oramos en nombre